La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Estamos en Voces de Color y Música. Este es un programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hoy nos colabora en la grabación Alexis Ramírez, en la realización está con ustedes Carlos Vélez. Hemos invitado a Jorge Ortiz Cancino, artista colombiano que actualmente tiene una exposición en el Palacio de Bellas Artes, Paisajes de Tiempo. Vamos a conversar con Jorge Ortiz sobre su obra, sobre su trayectoria, sobre su labor, no solo como artista, sino también como docente. Muchas gracias, Jorge Ortiz, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Con mucho gusto. Jorge Ortiz, el Ortiz lo reconocemos muy bien como un apellido muy nuestro. El Cancino, ¿de dónde lo podemos ubicar? El Cancino es un apellido santanderiano. Mi mamá es San Gil, de ahí vienen los Cancino. Y los Ortiz, pues sabemos que es como de Santa Fe, Antioquia. Sí, eso sí es mucho más de por aquí. esos lados es más nuestro. Claro. Sí. Paisajes de Tiempo se llama la exposición que tiene actualmente Jorge Ortiz. Como les mencionaba, es un artista que tiene una gran trayectoria en el arte colombiano. ¿Podemos hablar de esos inicios, Jorge Ortiz, de usted? ¿Y cuál es ese inicio en la fotografía o por qué la fotografía? Hombre, a ver, ¿por qué la fotografía? Realmente, cuando yo estudié publicidad en el Instituto de Artes, entre paréntesis, desafortunadamente ya no existe. Desaparecido. Sí, yo estudié publicidad, con la buena suerte de que todos esos profesores de esa época eran los 11 antioqueños. Realmente el estudio se suponía que era diseño, pero yo tomé casi básicamente todas las materias que tienen que ver con el problema de las artes plásticas. Y ahí había una materia, pues obviamente, que se llamaba fotografía, que la dictaba un personaje para mí personalmente, muy buen fotógrafo, que no es que es un fotógrafo realmente de bajo perfil. Es un fotógrafo muy conocido porque era una persona como muy huraña, me parecía a mí, y fuera de eso como muy independiente de ese boom del arte y de todo ese tipo de cosas. Juan Felipe Gómez se llamaba el profesor de fotografía, y él nos entusiasmó básicamente, yo creo que fue por la herramienta de trabajo, que yo me fasciné mucho por la fotografía, porque nos recomendó una cámara de estudio. Y las cámaras de estudio son las cámaras llamadas cámaras de cajón, que no son cámaras para hacer reportería gráfica, que la reportería gráfica exige lo instantáneo, la rapidez, la suerte, el eureka que llaman, para tomar para hacer o tomar una buena noticia. Estas son cámaras ya más que todo relacionado, digamos, con la idea de Melitón Rodríguez, de Benjamín de la Calle,
que son cámaras de interiores, cámaras de estudio, no solamente de interiores, sino de exteriores. Simplemente que en aquel tiempo ese tipo de cámaras pertenecían al interior, y después con el tiempo ya aparecieron fotógrafos como Hernán Díaz, Nereo, Alduve Gallec, el maestro Gabriel Carvajal, que empezaron a sacar las cámaras de los estudios por diversas razones, bien sea técnicas o bien sea de una distinta mirada que daba la misma herramienta fotográfica. Y la herramienta que Juan Felipe nos recomendó era una cámara de 6x6 de marca Lubitel, que era una marca rusa, inclusive era de plástico. Sí. En ese tiempo, en el año 71, esa cámara costó 600 pesos. 600 pesos en el año 71 era plata. Era mucho. Es decir, pues claro, es una cantidad. Pero tal vez por eso me gustó mucho como tener una cámara que tú no miraras de frente, sino que miraras hacia abajo. Y viendo hacia abajo tú veías el frente. Entonces hay una cosa ahí como interesante desde el punto de vista, ¿cierto?, del horizonte. Es decir, es como que el horizonte que tú tienes de frente se devuelve y se baja. A mí eso me pareció como interesar mucho. Y desde ahí, como por la misma herramienta que te digo, y por la facilidad que la herramienta le da a uno de tener un modo de leer el frente, fue que me entusiasmó mucho realmente la fotografía. Bueno, ahí ya nos va dando Jorge Ortiz varios elementos. Uno mencionaba la palabra del paisaje, que hace parte inclusive del título de la exposición que está actualmente en el Palacio de Bellas Artes, Paisajes de Tiempo. El otro elemento ahí interesante es la inquietud, o sea, una constante inquietud de Jorge Ortiz por innovar, por buscar, por mirar otras posibilidades, no lo que normalmente le estaban entregando, sino qué hay detrás. A mí eso es realmente lo que siempre me ha interesado, como todo lo que sea distinto. Dice, cuando uno piensa que todo lo que sea distinto, todo lo que sea diferente, todo lo que sea una novedad, hombre, eso implica que es diferente. Bueno o malo, bonito o feo, alto o bajo, izquierda, derecha, eso no es el punto. El punto es que todo este tipo de cosas enseñan a tener otro tipo de lecturas, a mirar diferente, a observar diferente, a percibir diferente. Y eso es la idea realmente básica que la misma cámara fotográfica, desde el punto de vista de la docencia, enseña, es la educación del ojo, es saber mirar. Se habla de Jorge Ortiz como un pionero, y de hecho en el texto de Solastid Giraldo, texto curatorial de la exposición, dice que fue un pionero en este y muchos otros sentidos, hablando de los, digamos, de los cambios, de los logros también de Jorge Ortiz. Y menciona Solastid Giraldo algo interesante, y es que para esa época, estamos hablando de los años 70, la fotografía todavía no había sido aceptada plenamente como un arte. Exactamente, en ese tiempo la fotografía era un problema de las artes gráficas, no era un arte para las artes plásticas. Afortunadamente veníamos de la corriente plástica que llamaban el arte conceptual. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿qué es lo conceptual? Eso es una respuesta que puede pertenecer a cualquier técnica de las artes plásticas. Por eso creo yo que empezó la idea que la fotografía ya no era una manera de hacer diseño gráfico o utilizar las artes gráficas o utilizar a nivel de la divulgación de la imagen a través de la divulgación de la noticia, sino que se volvía de hecho ya un hecho plástico, un hecho artístico. Y eso fue los principios, en los finales de los años 70. Y a mí afortunadamente pues, me tocó como esa época, y junto creo que con Miguel Ángel Rojas y con Óscar Muñoz fuimos, y Luis Fernando Valencia, entre otros,
fuimos quizá no el pionero, sino los pioneros de hacer una idea fotográfica distinta. Y obviamente que todos nosotros, yo soy el único que sigue con esos parámetros de siempre seguir innovando y experimentando, porque lo que yo trabajo no es realmente la idea de la cámara. Lo que yo trabajo es la luz, el tiempo y el espacio, que son los fenómenos básicos, no solamente de la naturaleza, sino básicamente de la fotografía. Hay una descripción muy bonita que hace de Solastre Giraldo, precisamente, que dice que Jorge Ortiz no buscó representar un objeto ni bello ni feo, no quiso documentar la realidad, o sea, un reporterismo gráfico, como podríamos llamarlo, ni captar anécdotas o extasiarse en las formas o denunciar. Con su bagaje de diseñador y su olfato urbano tuvo desde siempre una actitud iconoclasta. No intentó tomar fotos, sino preguntarse por la estructura. Y ahí es muy importante porque eso nos puede ayudar a describir a Jorge Ortiz. Eso, pues esto que está diciendo Solastre es muy cierto. Y es un poquito lo que acabo de hablar, de que tuve la posibilidad de que logré entender el momento y el cambio, no solamente que se daba en la idea de la fotografía, sino, hombre, yo lo quiero de todas maneras acotar, el hipismo realmente cambió muchas de las realidades, digamos, de cómo se manifestaba la vida a nivel cotidiano. Y todo eso, lo nuevo, ir en contra de, ir a favor de o en contra de otro tipo de cosas, eso es como la idea que se planta como de una estructura muy interna. Y a mí eso me pareció muy interesante. Entonces, por eso yo diría que todas estas cosas de la novedad en la fotografía, pues hombre, se deben a una época de la historia, no tanto a nivel del arte, sino a la historia misma del hombre, que es después de la guerra, todo quedó derrumbado, es decir, volvamos a empezar a vivir. Y yo pertenezco a esa generación. Y en la fotografía como tal que estamos hablando, pertenece a esa generación. En esa pregunta por la estructura que se hace Jorge Ortiz, la estructura de la fotografía en sí, de las fotos, él se pregunta entonces qué crea la foto, cuál es ese proceso mental para que se dé en la persona que está tomando la foto, cuáles son las técnicas que la hacían posibles, la magia. Ahí hay algo interesante, la magia que está detrás de una fotografía. Hombre, eso la magia, de hecho la fotografía es mágica. Es decir, por ahí hay un haiku, que es una poesía muy corta japonesa, de lo cual soy muy, muy fan, muy aficionado, porque es una poesía llena de imagen. Dice, la noche parece una foto velada. Y eso es una cosa supremamente clara, ¿de acuerdo? Entonces, conceptualmente ese tipo de cosas me interesan. Entonces, hombre, es como mirar el otro lado de la fotografía. Ese cuento de la magia del cuarto oscuro, donde hay otro tipo de luz que no es la luz blanca, sino la luz oscura, porque el negro no existe, el negro es otra luz, no es que sea negra, sino que es que nos tenemos que acostumbrar a que hay que ver de día y hay que saber leer la noche, pero no es que sea oscura. Entonces ese cuento del cuarto oscuro y los químicos, y cuando uno mete un papel a un químico X y empiezan a aparecer esas imágenes, es un mágico. Y el cuarto oscuro es mágico, porque el cuarto oscuro te desarrolla todos los sentidos, te desarrolla a ver, te desarrolla el oído, te desarrolla el tacto, es decir, todos los 5 sentidos se desarrollan en un cuarto oscuro. Es magia. Hace poco vi a Jorge Ortiz con un teléfono en la mano, tomando fotos con la cámara del teléfono.
le tocó a Jorge Ortiz adaptarse también a esas tecnologías para tomar fotografías. Es una locura, es muy berraca, Ave María, maestro. Es decir, yo estuve sin celular muy buen tiempo, hasta que los amigos me dijeron, maestro, usted tiene que tener un celular, porque los indigentes tienen celulares, los celadores tienen celulares, y usted es una persona que usted necesita el celular, porque ¿cuántas cosas no se ha perdido usted por no tener un celular? Y yo no soy amigo de la tecnología para yo utilizarla. Yo respeto mucho la tecnología, pero no me interesa como mucho personalmente. Pero hasta que me tocó conseguir un celular. Y el celular pues tiene esa ventaja de que usted tiene una cámara más una cantidad de cosas, que internet, que Instagram, que yo no sé qué, en fin. Entonces yo realmente lo que utilizo el celular es chatear y tomar fotos. Pero tomo fotos como para tener y mirar, y es como un recuerdo realmente de que yo sí puedo haber sido muy buen fotógrafo desde el punto de vista de la fotografía. Y yo sé que la enseñanza me corrobora eso, porque yo sé que yo soy muy buen profesor de fotografía, porque conozco mucho de fotografía, no porque haya leído. Pues yo conozco la historia de la fotografía, por supuesto, y sé quién es Ansel Adams, y sé quién es Cartier-Bresson, y sé quién es Hernán Díaz, si a eso vamos. Pero todo eso es una idea muy intuitiva de saber, porque si hay magia, hay intuición. Le hacía esa pregunta con lo del teléfono, maestro Jorge Ortiz, porque usted, o sea, en el mundo hoy se conoce a Jorge Ortiz como un fotógrafo sin cámara, ¿cierto? La obra de Jorge Ortiz, precisamente siendo fotográfica, no significa que Jorge Ortiz esté caminando con una cámara tomando fotos. Por eso quería que nos comentara sobre ese uso del teléfono, pero usted lo definía, bueno, es la foto del recuerdo. Sí, es lo instantáneo. El otro trabajo es el trabajo de Jorge Ortiz para lograr una obra. Sí, es decir, el trabajo mío sigue siendo fotográfico de todas maneras, porque yo utilizo siempre los medios fotográficos. Y he aprendido a manejar los medios fotográficos con otro tipo de soportes o otro tipo de materiales. Como decir, he trabajado sobre madera, sobre papeles diferentes, sobre cartones, sobre la pared, sobre el piso, sobre las mesas, es decir, sobre otros muchos soportes, ¿de acuerdo? Porque es la manera como la idea mía es más conceptual, entonces yo creo que los conceptos te llevan a que aprendas a dibujar, a que aprendas a hacer escultura, a que aprendas a hacer grabado, a que aprendas a pintar, a que aprendas a hacer escultura, a que se aprenda a hacer escenografías, a que se aprenda a hacer instalaciones. En otras palabras, los conceptos te llevan a la pluralidad. Y a mí me parece muy interesante la pluralidad. Y lo que yo trabajo con la fotografía es la pluralidad de la fotografía. Eso es lo que yo pienso que de pronto es a lo que yo he llegado. Y por eso me encanta pensar que yo no sé qué pasa mañana, porque la luz y el tiempo del espacio no están escritos, y yo trabajo con eso. Sí. Ahora, ¿cómo transmitirle a unos jóvenes hoy que están todo el tiempo con la tecnología que les facilita las cosas, a lograr que ellos hagan este trabajo, digamos, mucho más manual, mucho más pensado, para obtener un producto que muchas veces quizás no lo logren? Realmente, a nivel de la docencia, en esos talleres de fotografía experimental que se llaman, más que todo los resultados son de ideas artísticas, de ideas plásticas, no tanto de resultados fotográficos. Es decir, lo que yo pretendo con esto en mis talleres es la idea del arte, no es tanto la idea de la fotografía, sino que yo pienso que podemos utilizar los medios fotográficos para que usted también pueda, no necesariamente hay que dibujar con un lápiz, no necesariamente hay que dibujar con un grafito, con un carbón, ¿de acuerdo? No necesariamente hay que
dibujar con las uñas, que usted puede dibujar con las uñas, por ejemplo, sino que usted puede dibujar con un químico fotográfico o tener la idea del dibujo. Es decir, a mí me parece que la fotografía, como yo la enseño desde el punto de vista experimental, le abre al estudiante una cantidad de posibilidades de saberse expresar. Porque yo estoy hablando de arte, no estoy hablando de fotografía. Hay una frase que es muy interesante que aparece en el texto, dice, el paisaje es lo que está delante, ¿cierto? Que es una frase de Jorge Ortiz, el paisaje es lo que está al frente de los ojos. Y agrega, solo estoy girando la fotografía, es lo que se lleva en los ojos. Yo creo que eso es certero, pues. Ambos, la respuesta mía como la de Sol, son muy certeras. Es decir, simplemente, también me preguntaban precisamente eso, ¿qué es paisaje? Y yo respondí, eso es todo lo que está frente a los ojos. O sea que en este momento yo estoy viendo un paisaje, estoy viendo un color, estoy viendo una textura, estoy viendo un fondo, estoy viendo un plano, 2 planos, 3 planos. Aquí donde estamos yo puedo convertir esto en una idea de paisaje. Entonces por eso es, cuando yo saqué los cables, cuando usted mira con un poquito más hacia arriba del horizonte que uno tiene, eso ya es la idea de que un cable se vuelve un paisaje, no un elemento de llevar energía, sino que es un elemento del paisaje urbano. Se refiere Jorge Ortiz a una de esas obras representativas, y Cables es una obra de 1976 y la otra obra es Boquerón de 1979-1980. Sí. Esas son fotografías. Esas son fotografías, sí, con cámara y todo, claro, por supuesto. Y mire que ambas son hacia arriba del horizonte humano. Uno tiene el horizonte que siempre es el de frente. No, hay que mirar tanto al piso como hacia arriba. Son horizontes distintos. Yo ponía muchos ejercicios en los años 80, cuando viví en Bogotá, y inclusive cuando yo volví de Bogotá en el año 96, a los estudiantes era ponerse la cámara caminando abajo en la cintura. No hay que enfocar, no, usted no mueve nada, no, usted pone la cámara y empieza a disparar fotos. Entonces eso le da otra lectura distinta para que la gente empiece a mirar que así sea que la foto sea desenfocada, pueden aparecer cosas muy interesantes. Por ejemplo, barridos, por ejemplo, ideas pictóricas. Entonces estamos aprendiendo de los errores, los accidentes. Y si hay accidentes, hay origen. Y si hay origen, hay ideas. En el caso de esta obra, Boquerón de 1979, maestro Jorge Ortiz, allí también hay un reto técnico. Sí, claro, porque yo utilicé, la gente pregunta, pero ¿por qué las fotos son tan oscuras? Que parecen fotos nocturnas. Y realmente, si usted mira, si usted ve, si usted observa y usted percibe, las fotos, las nubes de noche jamás eran blancas, porque son abstractas. Pero de día las nubes se vuelven figurativas, porque dan formas, o de animales, o de personajes, o de paisajes. Y yo en ese tiempo utilicé un filtro amarillo, había filtro amarillo, verde, rojo, etcétera, que depende de la utilización del filtro, aparecían ciertas circunstancias técnicas en el negativo o en la copia. En este caso, el filtro amarillo quema su color, o sea que lo que es amarillo se vuelve negro, y quema el azul, o sea que el azul también se vuelve negro. Entonces, si usted le toma foto a un muro que es medio amarillo y el cielo que es azul y pasa una nube, resalta el blanco, y el azul se vuelve negro y el amarillo se vuelve negro. Entonces lo que yo estoy fotografiando es el tiempo por un lado, que yo no estoy fotografiando ni la nube ni el muro, sino una circunstancia de tiempo, porque fueron tomadas cada 5 minutos. Entonces yo estoy fotografiando el tiempo.
ahí donde empezó la fotografía conceptual en Colombia. Porque ya no estoy registrando una anécdota, sino estoy registrando el tiempo. Y el tiempo no es una anécdota. Sí. Así de sencillo. Esa es una de las obras, Boquerón, que se encuentra en la sala Eladio Vélez del Palacio de Bellas Artes, que hace parte de la exposición Paisajes de Tiempo del maestro Jorge Ortiz. Allí, maestro, también hay otras obras, digamos, más posteriores que hacen parte de la obra. Por ejemplo, fotosíntesis, estratos, cuarto oscuro, primaveras. Esas son, digamos, obras donde usted se ve una evolución en el trabajo de Jorge Ortiz. Sí, claro, por supuesto, sí. Es decir, yo no sé qué es lo que sigue en mi trabajo. La idea, y eso lo repito mucho a los estudiantes que están estudiando artes plásticas, el trabajo mismo le da la salida para qué es lo que sigue. Yo veo que yo al principio también era así. Cuando yo hice mi primera exposición y acabó la primera exposición de los cables, yo me pregunté, ¿y ahora qué hago? De acuerdo, pero uno aprende ya con el tiempo que no hay que pensar, sino que el mismo trabajo le va diciendo para dónde va. Y eso es lo que yo pienso ahora. Por eso digo que la creatividad es infinita. Uno no sabe cuándo para. Y eso es el perdón, y eso sí. Yo se lo repito mucho a los estudiantes. No piensen mucho en qué sigue, sino denle fe a lo que usted está trabajando. O sea, denle toda la validez posible a su trabajo que usted está efectuando en este momento, que está facturando. Él mismo le dice para dónde va. Crea en eso. Porque si usted no cree en el trabajo mismo, entonces ¿en quién va a creer, maestro? Ahora, Jorge Ortiz tiene un nombre, una credibilidad, y digamos que la crítica, si se puede llamar así, acepta la obra de Jorge Ortiz hoy. ¿Sucedió lo mismo con los primeros trabajos? Supongo que no, era más difícil. Sí, no, es decir, mi trabajo siempre ha sido muy difícil para la gente. Sí, siempre ha sido muy difícil. Es decir, los dos primeros trabajos de los cables y los boquerones, es decir, pues son muy aceptados. Es más, el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió hace poquito unas fotografías de las nubes mías, cosa que para mí es un honor, pues, estar en el MoMA, que llaman. Pues es un museo muy importante. Es decir, no muchos colombianos estamos. Está, creo que Botero, está, creo que Oscar Muñoz, está, creo que Miguel Ángel Rojas, está, ¿cómo es que? José Antonio Suárez, está el maestro Bernardo Salcedo y estoy yo. Eso no es que decir, eso. Pucha. Eso es un orgullo, claro. Sí, no, pues, María, y a mí me gusta que ese orgullo también lo tenga Bellas Artes, porque es el sitio donde yo trabajo, donde yo edito mis talleres, donde yo siento que es como que mis estudiantes sean los hijos de uno, y con ellos hay que compartir todo. Pero en ese sentido también, maestro, es difícil quizás para una persona que esté comenzando, para un estudiante, hacer una propuesta arriesgada. Sí, pero hay que arriesgarse, maestro. Es decir, el que no arriesga no mama, como dice. No, hay que arriesgarse. Es decir, mientras menos temores tenga usted, mientras menos envidias tenga usted, mientras menos celos tenga, mientras menos rencores tenga, mientras menos venganzas quiera tener, mientras menos prejuicios tenga, más creativo es, con seguridad. Agradecemos a Jorge Ortiz Cancino, artista plástico, invitado al programa radial Voces de Color y Música. Le recordamos que su exposición Paisajes de Tiempo se encuentra en la sala Eladio Vélez del Palacio de Bellas Artes. Allí puede visitarse de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en jornada continua, también los sábados en la mañana, con entrada libre. Esta exposición estará abierta hasta finales de octubre. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. No, gracias a usted por la invitación. Yo espero que hubiéramos entendido que... Agradecemos a Alexis Ramírez por estar con nosotros en la grabación del programa radial Voces de Color y Música.
La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.